En tres máquinas A, B y C se fabrican piezas de la misma naturaleza. El porcentaje de piezas que resultan defectuosas en cada máquina es, respectivamente, 1%, 2% y 3%. Se mezclan 300 piezas, 100 de cada máquina, y se elige una pieza al azar, que resulta ser defectuosa. ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido fabricada en la máquina A? Aquí tenemos las máquinas, la máquina A, la máquina B, la máquina C. La máquina A produce el artículo con un 1% de defectuosas. La máquina B produce el mismo artículo con un 2% de defectuosas. Y la máquina C, el mismo artículo con un 3% de defectuosas. Se mezclan 300 piezas, 100 de cada máquina, y se elige una pieza al azar que resulta defectuosa. ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido fabricada en la máquina A? Probabilidad de que haya sido fabricada en la máquina A sabiendo que es defectuosa. Veis claramente que es una probabilidad condicionada, ¿no? Utilizamos la fórmula de la probabilidad condicionada, esta que estoy marcando. Probabilidad de A y D. D significa defectuosa. A que haya sido producido por la máquina A, partido de la probabilidad de D. Pensamos en el denominador. Probabilidad de que sea defectuosa. Mirad, hay dos formas de contestar esta pregunta esta vez. Me explico. Lo normal es decir aquí depende y aplicar el teorema de la probabilidad total. Ya que la probabilidad de que sea defectuosa es la probabilidad de que lo haga la máquina A y después sea defectuosa, es decir, esto que estoy escribiendo, o más la probabilidad de que la pieza lo haya hecho la máquina B por la probabilidad de que sea defectuosa habiéndolo hecho la máquina B, más la probabilidad de que lo haya hecho la máquina C por la probabilidad de que sea defectuosa habiéndolo hecho la máquina C. Teorema de la probabilidad total. Y el numerador tengo exactamente este sumando, ¿no? Veis que esta es la fórmula del teorema de Bayes. Es un ejercicio de aplicación de ese teorema. Después os cuento cómo poder calcular esta probabilidad de otra forma. Seguimos resolviéndolo así con el teorema de Bayes. Todas las probabilidades son fáciles de obtener. Me voy a ayudar de un árbol, como hago casi siempre con el teorema de la probabilidad total o el teorema de Bayes. Esta vez el sistema completo de sucesos son tres. Que lo haya hecho la máquina A, que lo haya hecho la máquina B o que lo haya hecho la máquina C. La probabilidad defectuosa o no defectuosa en cada caso. Ahora falta hallar la probabilidad de cada camino. Mirad, si hay 300 piezas y 100 de cada máquina, la probabilidad de que la pieza elegida sea de la máquina A será un tercio. 100 partido de 300. Casos favorables entre casos posibles. Igual pasa para B, para C. Podrían haber tenido, no sé, 90 de la máquina A, 110 de la máquina B, 100 de la máquina C, entonces estas probabilidades no tienen por qué ser las mismas. Pero me han dicho que 100 de cada máquina de 300 que tengo en total. Seguimos. Si la pieza la ha hecho la máquina A, el 1% salen defectuosas, por tanto la probabilidad de D, habiéndolo hecho la máquina A, es 0,01. Esto, no defectuosa, es suceso contrario. La máquina B, defectuosa, pues ahí estáis viendo el 2%, no defectuosa, 98%. De la máquina C, 3%, 0,03, 0,97. Las probabilidades, por tanto, que tenía que hallar en el denominador son todas conocidas. Por tanto, a ver, un tercio por 0,01 más la de B, un tercio, defectuoso habiendo hecho B, 0,02 más un tercio por 0,03 y el numerador un tercio por 0,01. Operamos y tenemos este resultado. 0,1667 la probabilidad pedida, una probabilidad pequeña. Observa que la probabilidad de A es un tercio, es decir, 0,333
Y en cambio la probabilidad de A, sabiendo que es defectuosa, es menor. ¿Por qué? Porque el hecho de saber que la pieza ha sido defectuosa disminuye la probabilidad de que lo haya hecho la máquina A, ya que las otras máquinas tienen un porcentaje mayor de defectuosas. El ejercicio está resuelto. Pero como he dicho antes, voy a hallar la probabilidad esta de otra forma. Este ejercicio se puede hacer ya que sé cuántas piezas hay. Probabilidad de defectuosa. Lo hacemos por Laplace. Número de casos favorables partido de número de casos posibles. Veamos. ¿Cuántos casos son favorables? ¿Cuántas defectuosas hay? Bien, pensamos un poco. Si la máquina aporta 100 piezas y el 1% son defectuosas, 0,1 por 100, es decir, una pieza, son las defectuosas que aporta la máquina A. De la máquina B, pues el 2% de 100, es decir, 2 piezas. La máquina C, el 3% de 100, es decir, 3 piezas. ¿De cuántas? De casos posibles, pues hay un total de 300 piezas. La probabilidad de defectuosa, por tanto, es 1 más 2 más 3, es decir, 6 partido de 300. Es decir, 0,02. Podéis ver que este número coincide con este que estoy marcando ahora. 0,02. En esta situación podríamos haber dicho que la probabilidad de A, habiendo ocurrido D, vamos a verlo hecho entonces así, ¿no? La probabilidad de A y D partido la probabilidad de D. He dicho que la probabilidad de que sea defectuosa es 6 de 300, casos favorables entre casos posibles. Que lo haya hecho la máquina A y sea defectuosa, pues a ver, hay una pieza de A y defectuosa de 300 que hay en total. Por tanto, como veis, un sexto. Y un sexto es lo mismo que nos ha dado antes.